Les cuento que este año, en agosto, acaban de salir guías nuevas sobre el manejo del hiperparatiroidismo primario. Es lo que se conoce como el Task Force de hiperparatiroidismo. Antes teníamos el cuarto Task Force, ya publicaron el quinto Task Force. Obviamente el líder de esta publicación es el doctor John Vilesikian. Vamos a discutir entonces sobre hiperparatiroidismo primario y qué nos traen de nuevo estas guías. Les recuerdo, yo soy Alejandro Román, soy profe en la Universidad de Antioquia, coordino la materia de endocrino y también trabajo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Y les recuerdo que si estos videos les están siendo útil, por favor, recuerden suscribirse al canal, darle like y activar la campana de notificaciones en estos casos. Empecemos un poquito con la historia. Los cirujanos endocrinos tienen en su sociedad como logo el rinoceronte. Es un rinoceronte de la India, básicamente porque fue en este rinoceronte en Inglaterra, cuando falleció en el zoológico, que se encontraron las glándulas paratiroides. Acá está la fotico del museo. Las glándulas paratiroides, como son amarillas y a veces se confunden con la grasa, son difíciles de encontrar. Pues esta fue la primera descripción de las glándulas paratiroides. Y este caballero que tenemos acá, Iván Víctor, es un estudiante de medicina que escribió también las paratiroides, pero no se correlacionó con su función, y algunos mencionan que la causa de su suicidio fue relacionada con la depresión, de que su trabajo no tuviera la relevancia clínica que él tenía en consideración. Y recuerden que durante mucho tiempo la cirugía de tiroides se complicaba con hipoparatiroidismo. Hubo dos cirujanos muy importantes que eran Bill Roth y el otro Kocher. Kocher se ganó el Premio Nobel de Medicina en 1909 gracias a todo el desarrollo que hizo en cirugía de tiroides. Y las cirugías de Kocher eran más pulcras, más precisas, con un control hemostásico mejor y tenía menos tasas de complicaciones de hipoparatiroidismo en estos pacientes. De ahí que la incisión típica en cirugía de tiroides se conozca como la incisión de Kocher. Y esta otra historia muy interesante es de un capitán que se llama Charles Martel. Este paciente estuvo hospitalizado en el Ward 4 del Mass General Hospital y necesitó 7 cirugías en Estados Unidos para el tratamiento de su hiperparatiroidismo. En la séptima cirugía se encontró la lesión en el mediastino, falleció por varias complicaciones asociadas a litiasis renal, pero miren cómo era este caballero, que era alto, bien presentado, y al final de su vida, como hubo separación de las tetillas, una pelvis irradiada, posiblemente resorción de las clavículas distales. Obviamente acá la pérdida de la altura tiene que estar relacionada con las fracturas vertebrales, y es lo que conocemos como el hiperparatiroidismo clásico o enfermedad de von Recklinghausen o osteitis fibrosa quística. Pero hoy en día nosotros vemos más la osteoporosis en casos clínicos como estos. En mujeres con osteoporosis o vemos hiperparatiroidismo más en casos clínicos como estos: 88 años de edad, mujer sin fracturas, tratamiento durante varios años para la osteoporosis, y nos la remiten al endocrino para definir cuál es la terapia que debe continuar. Y vemos que es una paciente que, a pesar de todos los tratamientos que ha tenido, de un deterioro en el cuello femoral izquierdo, un compromiso en el antebrazo izquierdo, y tuvo un hiperparatiroidismo. Le encontramos un hiperparatiroidismo primario, y miren que el Z-score no estaba bajo. Es decir, no todo Z-score menor de -2,0 indica osteoporosis, y un Z-score normal no te apunta a una causa secundaria de osteoporosis. Ergo, todo paciente con osteoporosis descartamos causas secundarias. Miren la densitometría, o sea que trae a este paciente su compromiso en radio distal, compromiso en cuello femoral izquierdo, en columna venía ganando, pero acá sí hay un deterioro que puede ser relacionado con las imágenes en el cuello femoral, en el seguimiento en todos estos años. Esta paciente terminó con un hiperparatiroidismo primario y operada. Entonces, ¿qué retos tenemos nosotros como endocrinólogos? Es, en un paciente con osteoporosis, saber si esa osteoporosis es por hiperparatiroidismo o no, porque muchos pueden tener paratormona elevada. Inclusive muchos pacientes que se mandan a operar no les mejora el hueso, entonces puede ser una osteoporosis concomitante o coexistente. Y en hiperparatiroidismo, ¿cómo evaluamos el compromiso óseo? Entonces, estos retos que tenemos de un paciente que tiene hiperparosteoporosis es cómo los manejamos, quiénes vamos a mandar a operar y no, y si mejora el hueso o no. Recordemos un poquito acá la fisiología del calcio. Acá tenemos el calcio. Este calcio es captado o sensado por el receptor sensible a calcio. Acá tenemos 4 paratiroides, y básicamente el receptor sensible a calcio va a regular la secreción de la paratormona, y la paratormona va a incrementar la resorción del hueso, incrementa la reabsorción de calcio, y su función fisiológica esencial es ser una hormona fosfatúrica. Y a nivel del tracto gastrointestinal, de manera indirecta, al convertir la 25 a la 1,25 hidroxivitamina D, y aumenta la reabsorción de calcio. Listo. De ahí que los pacientes con hipopara,
que no tienen paratormona no pueden hacer conversión de 25-1,25, nosotros les demos calcitriol en vez de vitamina D, porque no pueden hacer una activación del calcitriol. Entonces, cuando yo tengo un calcio elevado, evalúo los síntomas, hidrato el paciente. Si tengo la PTH elevada, ese paciente tiene un hiperparatiroidismo primario, que es la causa más frecuente de hipercalcemia en el contexto ambulatorio. Vemos estudios como ecografía renal, gamografía de paratiroides y llamamos a nuestro colega cirugía de cabeza y cuello para que opere a nuestro paciente. Si la paratormona está suprimida, hablamos de una hipercalcemia de la malignidad. Y recordemos que en el canal del doctor Hugo Corrales, EKG Fácil, tengo un videito con respecto a hipercalcemia, un enfoque en 13 minutos de la hipercalcemia. Entonces, ¿cómo definimos hiperpare? ¿Cómo lo clasificamos? Nosotros definimos hiperpara como un exceso en la paratormona. El primario es la causa más común de hipercalcemia en el contexto ambulatorio. El secundario puede ser por falla renal, por deficiencia de vitamina D o por hipercalciuria, que pena ahí el enredo. Y el terciario es una progresión, un paciente que viene con hiperpara secundario larga data y va a entrar a una progresión por autonomía y típicamente cursan con hipercalcemia. El hiperparatiroidismo primario entonces se va a caracterizar por una producción autónoma de paratormona con un calcio normal o alto, una paratormona que está elevada o inapropiadamente normal y tiene un incremento en la resorción ósea. Y del hiperparatiroidismo primario tenemos tres tipos. El primero es el sintomático, el segundo es el asintomático y el tercero, que es el que más estamos viendo en nuestro medio, es el normocalcémico, y estos cambios son por la tecnología. Antes el sintomático, que era el paciente típico con osteitis fibrosa quística o enfermedad de von Recklinghausen, era el que llegaba al hospital. Sin embargo, desde la inclusión del calcio en el canal del ionograma, se encontraron pacientes que tenían calcios elevados o 11, 12, y no tenían en teoría ninguna manifestación clínica y eran hiperparatiroidismos asintomáticos. Y hoy en día, como le pedimos paratormona a todo el mundo, encontramos paratormonas elevadas con un calcio normal y la duda es si esos pacientes tienen algún compromiso clínico o no, porque pueden tener una osteoporosis, pero ser la coexistencia de una osteoporosis posmenopáusica asociada a un hiperparatiroidismo. Claramente hay un cambio en el espectro clínico. Miren, los pacientes que tenían cálculos renales en esta época eran el 57%, hoy en día se presentan menos, enfermedad esquelética ha venido disminuyendo en el tiempo, hipercalciuria relativamente estable y el porcentaje de hiperparatiroidismos asintomáticos es cercano al 80%. Miren que hoy diagnosticamos el 70 al 80% como asintomáticos con una hipercalcemia leve o intermitente, solo el 20 al 30% tienen síntomas. Ya les voy a contar acá que los síntomas psiquiátricos cada vez están más interrogados. Y adicionalmente podemos encontrar una paratormona elevada inapropiadamente para el grado de la hipercalcemia. Desde el punto de vista óseo, los pacientes pueden tener una desmineralización generalizada, un patrón de trabéculas burdos. Miren estos tumores pardos que tenemos acá, resorción distal de la resorción de las falanges distales, fracturas patológicas. Pueden tener o verse vértebras en uniforme de rugby como las ven acá. Y la imagen típica es una imagen de cráneo en sal y pimienta, que la vemos en esta imagen, o tener tumores pardos como por ejemplo vemos acá estos tumores pardos en costillas de una paciente con hiperparatiroidismo secundario asociado a enfermedad renal crónica. Y los hiperparatiroidismos no controlados en el contexto de enfermedad renal crónica pueden hacer tumores pardos. Acá vemos una paciente con un tumor maxilar y mandibular importante por un hiperparatiroidismo no controlado en enfermedad renal crónica, y miren el scan del hueso, cómo se ve el deterioro importante, y en el TAC cómo se ve la destrucción acá de la mandíbula y del maxilar de esta paciente. Podemos tener líneas de pseudofracturas, como la vemos acá en las flechas, y este es uno de los reportes de caso que tuvimos de un adenoma paratiroideo gigante. Miren los tumores pardos tan importantes, la resorción distal de la clavícula, la astopenia radiológica, la captación en el superscan y una gamografía que nos reportaba un adenoma paratiroideo gigante. Nosotros con algunos de los residentes hicimos este pequeño trabajo, 53 pacientes, encontramos osteoporosis por densitometría en 40 de ellos y osteopenia radiológica en el 20% y 13% tenían fracturas. Y miren este estudio qué tan bonito, es un estudio con 9.500 pacientes y encuentran osteoporosis en el 25%, osteopenia en el 20% y progresan osteoporosis y osteopenia el 20% de nuestros pacientes. Y este otro, que es una prevalencia de hiperparatiroidismo en pacientes con baja masa ósea, evalúan pacientes con un Z-score, 451 pacientes con Z-score menor de 2,0 y encuentran 52% 52 pacientes con hiperparatiroidismo, que es el 1,3% de toda la población, y el 11,5% del grupo de densidad mineral ósea bajita. Y miren acá en los pacientes sintomáticos la prevalencia
de fracturas vertebrales es del 35%, en el asintomático el 20% y los controles es del 5%. Y los pacientes que cumplen criterios quirúrgicos es cercano al 30% de estos pacientes. Miren acá como la interpretación bioquímica, nosotros acá tenemos el nivel de hormona paratiroidea y acá los niveles de calcio. La hipercalcemia de la malignidad va a estar en este extremo, donde vamos a tener pacientes con un calcio muy elevado, como lo vemos acá, y la paratormona en términos generales es menor de 20 picogramos por mililitro. El hiperparatiroidismo primario, estos pacientes tienen calcio 9,5, 9,8, 10,2 hacia arriba, y una paratormona en términos generales de 60 hacia arriba, 50. La mayoría de personas jóvenes tienen una paratormona por debajo de 40. Falla renal tenemos paratormonas más altas, pero con calcio en el límite inferior. La deficiencia de vitamina D me eleva la paratormona y tiene calcios en el límite inferior. Y el hipopara vamos a tener pacientes con paratormona baja, con calcio bajo. Acá tenemos el grupo de rango normal. En el hipoparatiroidismo primario asintomático, la mayoría van a tener ausencia de síntomas o síntomas mínimos. Los niveles cercanos o los niveles de calcio van a ser alrededor de 10,2 y pueden tener pérdida de la masa ósea. Entonces, todos los pacientes que tengan hiperparatiroidismo, nosotros debemos evaluar la densitometría, debemos evaluar la presencia de fracturas vertebrales o no, y debemos evaluar las fracturas en estos pacientes. Esta imagen es de 1989 y miren un paciente normal y un paciente con hiperparatiroidismo. Miren las trabéculas acá que son más delgadas, pero miren la cortical. En este paciente la cortical se sale de la foto y miren acá el paciente con hiperparatiroidismo como la cortical está disminuida en estos escenarios. Y como también acá en el paciente con hiperparatiroidismo primario comparado con el control, hay una pérdida de las trabéculas de manera importante. Entonces este es el deterioro que se presenta en los pacientes con hiperpar. Ahora sí, el quinto workshop internacional para la evaluación y manejo del hiperparatiroidismo primario. Fue publicado en el JBMR en agosto del 2022. El primer autor es el doctor Bilesikian, listo, de Nueva York, y clasifican el hiperpara en sintomático, asintomático y normocalcémico. El sintomático tiene compromiso renal, fracturas, osteitis fibrosa quística, litiasis renal. El asintomático puede tener daño de órgano o no. Y el normocalcémico típicamente no tiene complicaciones. Desde el punto de vista bioquímico, ¿qué hacemos? Evaluamos calcio total, paratormona, vitamina D, fósforo, calcio, calciuria. Recomiendan el ionizado si es normocalcémico. Entonces acá tenemos una de las primeras complicaciones y es que el ionizado debe medirse rápidamente. Listo. Ojalá en maquinita de gases como se mide en la unidad de cuidados intensivos, porque muchas veces se pierde por las alteraciones en el pH, el valor de calcio. Entonces, tener en cuenta eso, y el calcio total idealmente debe ser sin torniquete y la muestra también procesada rápidamente. Con respecto a la evaluación esquelética, estos pacientes deben tener una densitometría, una radiografía, una morfometría vertebral y una densitometría ósea que incluya el TBS. Con respecto a la evaluación renal, una ecografía renal, calcio en orina 24 horas, depuración de creatinina y evaluación de factores de riesgo para litiasis renal como ácido úrico, fósforo en orina 24 horas, oxalato y citrato en orina 24 horas, para saber si este paciente tiene más riesgo de litiasis renal. Con respecto a las imágenes, recuerden, doctores, que la ecografía de tiroides o la ecografía de cuello y la gamografía de paratiroides no hacen diagnóstico de hiperparatiroidismo. Usted puede tener un hiperparatiroidismo primario y tener una gamografía negativa. Se recomiendan antes de cirugía, recomiendan ecografía de cuello, gamografía, TAC4D. Acá no mencionan nada con respecto a PET colina. Es una cosa muy individualizada y no debe ser el estudio de primera línea en los pacientes. Yo personalmente pienso que mi cirujano al que lo va a enviar a operar mi paciente es quien debe decidir qué imágenes debe hacer, y también considero que él debe hacer su propia ecografía, bien sea en el quirófano o preoperatoria, para que él conozca cómo va a estar su paciente, porque recuerden que la ecografía es operador dependiente, no siempre se ven las paratiroides y la idea es hacer un buen estudio. La gamografía idealmente debería ser con SPECT-CT porque mejora mucho la sensibilidad de nuestros pacientes. Entonces también es una imagen que va a depender de la tecnología que tenga el paciente. Con respecto a la parte genética, recordar que hay una cosa que se llama el síndrome de tumor mandibular hiperparatiroidismo. Estos pacientes se benefician de una paratiroidectomía temprana con exploración bilateral y tienen más riesgo de carcinoma de paratiroides. Recordar que en pacientes jóvenes existe o puede existir la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, es la enfermedad de las 3P, pituitaria, paratiroides y páncreas, tumores en esos tres órganos. El Mendoza
es carcinoma medular en el 100% de los casos, feocromocitoma en el 50%, hiperparatiroidismo primario en el 20%, y el MEN4, que es un MEN1, con un estudio genético negativo para menina que tiene otras alteraciones genéticas. Estos pacientes se benefician de exploración bilateral y típicamente tienen enfermedad multiglandular, y este es un cambio que hay nuevo en las guías de patología que las vamos a ver al final, porque no estamos hablando ya de hiperplasia, sino de enfermedad multiglandular. El paciente con MEN1 puede tener un adenoma, pero va a tener otras glándulas comprometidas, entonces hay que tener en cuenta que no solamente todos los casos son de hiperplasia. ¿En quién recomendamos estudio genético? En estos casos menores de 30 años, porque pueden tener un MEN1, en enfermedad multiglandular, historia familiar de hipercalcemia o enfermedad sindrómica, un MEN2, un adenoma paratiroideo atípico y un carcinoma de paratiroides. Ya vamos a ver esto más adelante en la actualización del 2022 de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se va a hacer el manejo? Y esto recomendado con evidencia fuerte, con calidad de la evidencia alta, cirugía en el paciente sintomático, cirugía en el asintomático, y ya para los otros casos de observación, miren que acá nos recomiendan cirugía en el paciente con hiperparatiroidismo primario normocalcémico. Entonces, recordemos que nuestros colegas cirujanos son los que tienen en sus manos la cura de estos pacientes. Entonces, miren acá, qué pena haber puesto esto acá en inglés, pero era textual, lo quería poner así. Es cirugía, no se puede recomendar para mejorar función neurocognitiva, calidad de vida o desenlaces cardiovasculares. La evidencia es no concluyente o pésima, listo. O la que concluye es que no hay beneficio. No se recomienda evaluaciones metabólicas ni cardiovasculares en hiperpara, no se recomienda evaluación neurocognitiva o neuropsiquiátrica, que siempre habíamos pensado esto, y no hay necesidad de una evaluación gastrointestinal. Y con respecto al hiperparanormocalcémico, miren lo que mencionan. Debido a datos limitados, no podemos hacer una recomendación en las guías para cirugía en el hiperparatiroidismo primario normocalcémico. Ya les vamos a mostrar los estudios que posiblemente estos pacientes no tengan un impacto importante o un beneficio en la cirugía. Doctores, también hacen una revisión sistemática en estos pacientes, y esta revisión sistemática está publicada también en el mismo número del JBMR y se llama Eficacia y Seguridad de la Terapia Médica y Quirúrgica en pacientes con hiperparatiroidismo primario. En la cirugía logra una cura bioquímica en 96% de los casos, y no tenemos todavía evidencia de impacto en desenlaces por los diseños de los estudios. Y terapia médica tenemos 11 estudios con 438 pacientes, poquitos, y se evalúa el alendronato, el denosumab, la vitamina D y estrógenos que van a mejorar la densidad mineral ósea, y miren la disminución de calcio con cirugía. Y esta es la tabla que ponen en la guía. Miren los estudios incluidos en la revisión sistemática de cirugía paratiroidea, y en la categoría dicen criterios no quirúrgicos o asintomáticos con o sin criterios quirúrgicos, y mencionan que la cirugía resulta en cura bioquímica, y los pacientes no se curan si no se les hace la cirugía, y la cirugía incrementa la densidad mineral ósea. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía en hiperpara primario? Y nosotros a nuestros estudiantes siempre los hemos enseñado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un calcio más 1 miligramo por decilitro por encima del valor superior del laboratorio, un T-score menor de menos 2,5, una caída en la función renal del 30%, hipercalciuria más de 400, edad menor de 50 años y una tasa de filtración menor de 60. Pero en esta guía nos ponen que el paciente, si tiene litiasis renal, o en la mujer con 250 miligramos de calcio en orina 24 horas, o en hombres mayor de 300, ya deberíamos estar considerando cirugía. ¿Qué les digo yo a mis estudiantes para que aprendan esto? Nosotros operamos el paciente que tenga daño de órgano blanco, daño óseo, daño renal, o que sea muy joven porque va a tener mucho tiempo de seguimiento, menor de 50 años. Un cirujano experto me localiza el 90% de las paratiroides, y un cirujano experto en la guía lo definen como aquel que haga más de 50 paratiroidectomías al año. El uso de las imágenes es para ayudar en la localización prequirúrgica, no es para el diagnóstico, y lo ideal debería ser cirugía mínimamente invasiva. Y le recomiendo este articulito del doctor Carlos Esteban Buile sobre hiperparatiroidismo primario. Y este otro estudio es muy bonito, es el efecto de la paratiroidectomía en fracturas de cadera. Listo. Entonces, la paratiroidectomía hacen 24 eventos por 1000 pacientes, observación 55 eventos por 1000 pacientes, y los bifosfonatos 885 eventos. Es decir, la terapia médica no previene tanto la disminución de fracturas como si lo hace la cirugía. Miren acá el riesgo de fracturas de cadera y cualquier fractura de cadera al 1, 2, 5 y 10 años en pacientes manejados con observación, bifosfonatos o paratiroidectomía. Entonces, miren a 10 años cómo la paratiroidectomía, el riesgo es mucho menor que observación y que terapia con bifosfonatos. Entonces, esta es la alternativa. Miren, paratiroidectomía acá en fracturas de cadera
versus observación y fosfonatos a una reducción absoluta de riesgo de menos 35.5. Entonces, estos pacientes se benefician de cirugía. Tratamiento médico, tenemos estas alternativas. Las indicaciones de manejo médico es el paciente que no lo puedo operar por una condición anestésica, el que me falle a una intervención quirúrgica y el paciente que no tenga pues, una hipercalcemia que sea no controlable. ¿Listo? Acá tenemos el metaanálisis del efecto de sinacalcet en la paratormona y en el calcio sérico. La paratormona la baja y el calcio lo baja un poquito. El intervalo de confianza o el valor o la diferencia media es de menos 1,6. El intervalo de confianza va de menos 2,7 a menos 1,13. Alendronato me mejora densidad mineral ósea en columna lumbar, en cuello femoral y en cadera total. Denosumab, solo hay un estudio en que me mejora densidad mineral ósea en estos pacientes. Y vitamina D también mejora un poquito la densidad mineral ósea en estos pacientes en particular, en columna, pero esto pasa por la unidad para que sepan. Entonces mencionan acá que alendronato en esta tabla incrementa la densidad mineral ósea, lo mismo que los estrógenos, sinacalcet no, denosumab sí, y este efecto pues acá es mínimo. Si yo no opero el paciente, ¿cómo lo voy a seguir? Lo sigo con calcio, paratormona, vitamina D anual, DEXA cada 1 o 2 años. Hago una radiografía de columna, morfometría vertebral a criterio clínico, depuración de creatinina anual. Le hago imágenes a criterio clínico, lo mismo que la calciuria a criterio clínico. Compromiso neuropsiquiátrico, interrogado. La evidencia no soporta una sucesión fuerte, así lo mencionan. No debemos evaluar esto rutinariamente y no es una indicación de cirugía. Entonces, miren este estudio que tan bonito es el efecto de la paratiroidectomía en la calidad de vida. Es 10 años de los datos del estudio SIP. Es un estudio muy bonito. Cogen 191 pacientes. Miro que esto fue en el 98 al 2005, hacen seguimiento a 10 años. 96 se aleatorizaron a paratiroidectomía y 96 a observación. Evalúan scores de calidad de vida y encuentran unas mejorías mínimas en la vitalidad, en el puntaje de vitalidad del SF36, se mejoría en ambos grupos. En este otro score sin diferencias significativas. Acá tenemos el grupo de paratiroidectomía y acá el de observación. Y miren acá la diferencia pues en el score de vitalidad. Realmente hay una mejoría discreta en los pacientes con paratiroidectomía y en este de vitalidad una mejoría también muy discreta. Acá les dio pues un puntaje 0,63 en función social y de 0,017 en vitalidad, estadísticamente significativo, pero clínicamente no relevante. Miren que realmente todos estos puntajes les dan muy similares a los pacientes. Y en el CPRS, miren que en el tiempo acá en el grupo de paratiroidectomía versus el de observación, algunos pacientes con una variabilidad, pero realmente no les mejora mucho. Y cuando miro el puntaje total, a medida que van pasando los años, pues va disminuyendo este puntaje, pero sin diferencias en el grupo de observación, en el grupo de paratiroidectomía, en esta escala que se llama el CPRS. Y este otro estudio que también es reciente es mortalidad y mortalidad en hiperparatiroidismo primario leve. Listo, estos son los casos que estamos viendo hoy en día de hiperparas normocalcémicos o mínimamente elevados y los siguen a 10 años. Nuevamente es un estudio aleatorizado, es un ejercicio de los escandinavos muy importante y quería mostrarles las características de los pacientes. La edad es de 60 años. Miren acá que las fracturas prevalentes están entre el 7 al 6%, historia de fracturas de 20 a 30%, enfermedad cardiovascular del 10%, entonces por eso es importante un grupo de observación porque usted puede pensar que el hiperpara tiene más enfermedad cardiovascular, historia de cáncer en el 4%, litiasis renal en el 1%, acá en observación 5%, y miren el promedio de calcio era de 10,5, acá 10,6, realmente son los casos que vemos de hiperparas asintomáticos con paratormonas en promedio de 90, máximo hasta 113 con creatininas normales. Y miren que independientemente de que si se haga observación o paratiroidectomía, la supervivencia es muy similar. Las causas de muertes cardiovasculares son similares en los dos grupos, de cáncer, de enfermedad cerebrovascular, enfermedades infecciosas, gastrointestinal, etc. Realmente no hay diferencias si opero o no al paciente. Y los eventos de mortalidad son muy parecidos. Mire, fracturas periféricas, el HR 0,75 y pasa a la unidad, y eventos cardiovasculares de 0,81 pasa a la unidad, de cáncer 1,78 pasa a la unidad, eventos cerebrovasculares y litiasis renal también pasa por la unidad. Entonces realmente es un estudio muy interesante en que nos demuestra que el beneficio para tiroidectomía en pacientes con hiperparatiroidismo normocalcémico posiblemente sea mínimo y estamos mandando a operar estos pacientes sin tener un beneficio claro
en ellos. Con respecto a hiperparatiroidismo secundario, hay dos guías nuevas de este año. Esta es la Asociación Americana de Cirujanos Endocrinos para el manejo del hiperpara secundario y el terciario renal, y también la guía de los alemanes. Traje pues las recomendaciones acá pequeñitas. Miren que no hay un valor de paratormona, se mira más la tendencia, esto ya lo mencionaba acá, digo, usted no mira el valor de paratormona, sino la tendencia, y en términos generales operamos el paciente que tenga una falla al manejo médico adecuado. Miren, la paratiroidectomía tiene el potencial de disminuir eventos cardiovasculares y mortalidad por todas las causas en hiperpara secundario, en aquellos pacientes que han fallado a terapia médica, que tienen complicaciones al hiperpara o que prefieren cirugía. La recomendación es débil con una evidencia de calidad moderada. Y miren acá que si la paratormona excede 9 veces el límite superior de lo normal y hay síntomas refractorios como dolor articular, fracturas, debilidad muscular, calcificación esquelética, calcifilaxis, prurito, eso es lo que se define como hiperpara refractario al tratamiento y es el que mandamos a operar. Pero es el paciente luego que ya hemos hecho el tratamiento médico. Recuerde que tenemos calcitriol, alfacalcidiol, sevelamer, sinacalcet. Tenemos muchas opciones, suplementos de calcio, manejo nutricional para manejar el hiperpara secundario en estos pacientes. Y el terciario, que es cuando ya hay hipercalcemia, bien sea trasplante o post-trasplante, estos pacientes se benefician si están en diálisis a largo plazo o en el contexto de post-trasplante renal, usualmente entre 3 a 12 meses post-trasplante, porque hay que darle tiempo a que mejore toda la parte del metabolismo óseo en estos pacientes. ¿Qué más hay de nuevo? Este artículo también de Endocrine Pathology del 2022, que es una actualización de la Organización Mundial de la Salud sobre patología, y acá nos clasifican el adenoma paratiroideo, el tumor paratiroideo atípico y el carcinoma de paratiroides. Mira que es muy importante en estos casos hacer la inmunistoquímica para parafibromina. Listo, la parafibromina es un indicador de cáncer de paratiroides en los pacientes. Si el paciente es negativo, tiene un alto riesgo de recurrencia y deberíamos hacer secuenciación de CDS73. En el tumor paratiroideo atípico, si es parafibromina negativo, tiene un riesgo de recurrencia mayor que el que tiene parafibromina positivo, y en este sí deberíamos hacer evaluación del CDC73. Y en el adenoma de paratiroideo típico, si tiene parafibromina negativa, deberíamos evaluar este gen. ¿Cuáles son los criterios definitivos para malignidad? La angioinvasión, la invasión linfática, la invasión perineuronal y el compromiso a estructuras adyacentes o metástasis, que son los diagnósticos típicos. En el adenoma paratiroideo atípico, recordar que el KI67 es más del 5%, hay pérdida de la parafibromina, hay figuras mitóticas atípicas y esto requiere una evaluación adicional y estos pacientes no se pueden perder. Miren acá que nos ponen en el adenoma el carcinoma de paratiroides con parafibromina negativa, con un aumento en el KI67, el adenoma paratiroideo atípico puede tener o no pérdida de la parafibromina, usualmente el KI67 es elevado. En cambio, el adenoma paratiroideo, la parafibromina es positiva. Entonces, por favor, pidámosle a nuestros patólogos que nos hagan en la inmunistoquímica parafibromina en nuestros pacientes. Y con esto termino. Les agradezco mucho su atención y por favor recuerden suscribirse al canal y darle like si les ha gustado y comparten este video, por favor, activen la campana de notificaciones. Un saludo.